Ya, gracias. Bien. Bien, vamos a hablar ahora de absceso sufrénico. Como ven, para su nombre dice que es la patología, son colecciones purulentas que se van a formar debajo del tracto. Y por lógica, así como en el neumo peritoneo, va a ser obviamente en la parte derecha, porque ahí tenemos una víscera maciza que va a permitir que se acumule entre el diafragma, ¿no? Entonces, el absceso sufrénico es cualquier colección purulenta que se va a situar, en todo caso, entre lo que viene a ser el diafragma por arriba, el colon, ¿no? El meso, el colon, pero fundamentalmente en la zona donde haya espacios que son anatómicamente descritos para acumular, ¿no? Entonces, busca cuál sería la diferencia entre tener una peritonitis que es en una determinada zona. Entonces, el absceso sufrénico es el pus que se localiza debajo del diafragma, no es otro tipo de peritonitis, ¿no? Ahora, anatómicamente, los espacios, que eso es por anatomía, donde se puede acumular pus en el abdomen, son espacios, por ejemplo, en el espacio subdiafragmático, en la pelvis, que es conocido como el basurero del abdomen, ¿no? Por declive, la mayor parte de las infecciones bajan a la pelvis. Debajo del hígado, el espacio de Morrison, y otros como son los canales paravertebrales, ¿no? Que vienen a ser los lugares más comúnmente donde se puede acumular este tipo de secreciones purulentas. Obviamente, para que se acumulen, debe haber algunas situaciones que nos llevan, por ejemplo, ¿no? El Morrison es subhepático y está dado donde son espacios, ¿no? Los parietos cólicos, y el subfrénico viene a ser entre el diafragma, el colon transverso que hace esto, pero no llega hasta la parte de arriba, pero se detiene, y el límite para la acumulación porque puede ser de repente en esta parte es igualito subfrénico, y entonces toda esta parte entre el hígado y el diafragma se puede acumular algún tipo de secreciones purulentas. Este espacio, el subfrénico, es un espacio potencialmente para que se acumulen secreciones purulentas, porque queda como un bolsón. Y aquí está la idea: pueden ser primario o secundario. Los abscesos en este espacio suelen ser secundarios a abscesos hepáticos. O sea, por ejemplo, yo puedo tener un absceso en el hígado. Si se rompe ese absceso hepático, se puede acumular ese pus ahí en forma secundaria. Otras veces son secundarios a intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, opera una colecititis. En la colecititis hay pus. No hice buen lavado, y se acuerdan cuando hablábamos de peritonitis primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? Entonces, vendría a ser como una peritonitis terciaria, o sea, consecuencia de una cirugía previa, viene a ser también este tipo de formación. Por ejemplo, cirugía del estómago, cirugía de vesícula, de intestino, ¿no? Que por la proximidad hace que se acumulen en esa zona. Por lo tanto, etiológicamente estos abscesos se pueden dividir en primitivos o no quirúrgicos y secundarios o quirúrgicos. ¿Cómo es primitivo o no quirúrgico? O sea, no ha habido cirugía, y la colecistitis, el 95% de las veces o más, pueden remitir. O sea, yo tengo colecistitis, no necesitan operarme de emergencia. Después ya vamos a hablar, no sé qué especificar.
Solamente se opera de emergencia en caso de que un paciente tenga colangitis, que haga colecititis enfisematosa o colecititis en paciente diabético. Son las únicas 3 emergencias. La colecititis por sí no es una emergencia quirúrgica. ¿Qué se hace? Se da antibiótico, se da antiinflamatorio, se lo hidrata al paciente y remite el cuadro. Pero en algunos casos, como estos, puede ser que no remita y digamos, o el líquido que salió de su trasudado puede infectar y puede formar un absceso. Entonces vendría a ser un primario, consecuencia de ¿qué? De una colecititis. Va a ser secundario, en este caso no primitivo o no quirúrgico. Aquí no se ha operado al paciente. Pero yo también puede ser secundario de una colecistectomía. Eso es diferente. La colecistectomía es cuando vos extirpás la vesícula. En el momento que extirpás la vesícula, pudo perforarse la vesícula y salir un poco de pus y formar. Entonces esa es la diferencia entre un primario y secundario. Otro primitivo viene a ser las angiocolitis, ¿no? Las pancreatitis agudas, porque vamos a ver también que es un tema específico la pancreatitis. Las pancreatitis no se operan. ¿Qué se operan? Las complicaciones. Entonces las pancreatitis por sí mismas no se operan. Pero como provoca infección, puede provocar absceso subfrénico. Las úlceras pépticas perforadas, la apendicitis aguda. Yo recuerdo un caso de una paciente joven, que esta paciente ni siquiera hizo absceso subfrénico, hizo un absceso hepático. ¿Y por qué me estoy acordando? Por eso. Ustedes que esta señorita aparentemente hizo toda la cronología de Murphy, pero estaba en un centro de salud, no le hicieron diagnóstico y la bombardearon con antibióticos. Remitió el cuadro, pero ella quedó con dolor en hipocondrio derecho, fiebre, le hacen una ecografía y ven una colección purulenta. Nosotros le ratificamos, le pedimos una tomografía y se veía una colección purulenta. No había en ese tiempo punción por aguja fina, por lo tanto era quirúrgico. Ahora ya esos abscesos se los pueden puncionar. Van a ver como tratamiento de primera elección. O sea, miran, pero ¿por qué estamos llevando cirugía? Porque son cirujanos los que hacen la desflorrenal. Y esa paciente entramos a operarla como una cirugía ya. Y díganse ustedes que acabó y era un absceso del apéndice, porque el apéndice normalmente tiene la fosa ilíaca derecha, pero a veces está largo, y era largo y como le ocurrieron con antibióticos, formó un absceso en la punta. Y ese absceso quedó contiguo al hígado. Cuando entramos a la cirugía, que pensábamos que íbamos a cortar el hígado, lo único que hicimos fue liberar ese absceso y se acabó la cirugía. Entonces vean ustedes, a veces pueden cuadros como estos formar este tipo de abscesos, pero eso es por mal diagnóstico. Lo lógico es que no podría acabar así, ¿no? Los abscesos hepáticos, quistes hiratídicos, abscesos esplénicos, que son en nuestro medio son por salmonelosis. Los secundarios vienen a ser, son postoperatorios de cualquier tipo de cirugía que ustedes se imaginen. Obviamente las que son de vísceras, y mientras más alto, más fácil que se produzca. Por ejemplo, cirugía hepática, o hacer una hepatectomía, quistectomía, lo que estés haciendo. Cuando estés operando vesícula, cuando una colecistectomía, cuando haces una cirugía de apéndice, como en este caso que les comentaba, la cirugía de esófago, decía que de la pregunta en el examen decía que es la parte anatómica que se preserva en la miocardiotomía, y ponía ahí, ¿no? Serosa, muscular, mucosa, hemológica, pues, la mucosa, que se hacía una miotomía. Pero ¿qué hemos dicho? ¿Por qué se hacía el parche? ¿Por qué se ponía el parche? ¿No es que cuál es el tratamiento quirúrgico? Era para desarrollar esa, ¿no? Era miocardio. O sea, si uno de verdad analiza los exámenes, muchas preguntas están metidas en el mismo examen. Por ejemplo, decía, ¿qué es lo que se preserva? Y ahí te estaba diciendo, ¿no? Te enumeraba. Y después le decía, ¿cuál es el tratamiento? Miotomía, pues. Una miocardiotomía, pero se pone un parche de Toll, o se puede hacer una NIMSE. ¿Por qué motivo? Porque si en caso hubiera una pequeña fístula, vos vas a provocar que se haga peritonitis. Entonces, por eso, ese tipo, cuando operas estómago, esófago, hacer un parche para evitar cabalmente
ese tipo de abscesos, ¿verdad? Cuerpos extraños, biopsia por función, todos estos vendrían a ser causas secundarias. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿De qué se quejan estos pacientes? ¿Cuál es la clínica? La clínica, por lo que tienen estos pacientes, son como cualquier paciente escéptico. O sea, incluso el malestar hace que el paciente, o sea, a ver, ¿quién no ha tenido un absceso? ¿Qué provoca un absceso? Fiebre, malestar general, quebrantamiento general. Pero esos son síntomas generales de una infección, ¿no? ¿Qué se va a aumentar? El tipo de dolor. ¿Dónde? Hipocondrio derecho. Porque está en el subfrénico, ¿no? Entonces son signos y síntomas muy escasos, pero lo más importante es que hay dolor en la parte superior y el resto viene acompañado de los síntomas o signos generales de una infección. Malestar, quebrantamiento general, anorexia, ¿no? Hay anorexia, tenia, fiebre, escalofrío. Pero esto lo van a encontrar también en colecistitis, en apendicitis, lo van a encontrar en todo lo que sea infección. ¿Qué es lo que le diferencia? En la localización de todo, ¿no? La localización. Ahora, si es primario, de repente, hizo colecistitis, caramba, ha podido hacer un absceso. Lo operaste de vesícula, lo operaste de esófago, y de repente el paciente tiene síntomas, ya te va acercando al diagnóstico. Puede haber hipo. ¿Se han dado cuenta en qué caso? ¿Qué es el hipo? ¿Es una contracción involuntaria del diafragma? Muy bien, eso es un hipo. Es una contracción. Causa. ¿Por qué qué tipo de músculo es eso? Es un músculo, ¿no? El diafragma. Entonces, ¿por qué se contrae? ¿Algún estímulo? Puede ser infecciones y otras veces distensión del estómago. O sea, cuando uno come mucho, ¿no? No sé si alguna vez han visto, cuando uno come mucho, se distiende el estómago, entra en contacto con el diafragma y viene hipo. Cuando hay infecciones, también hay una canción incluso, ¿no? El hipo de Perico, dice, ¿no? Ustedes son muy jóvenes para haber escuchado esas canciones, ¿no? Las van a buscar a ver en YouTube. El hipo de Perico. En realidad son contracciones constantes y hay mucha gente que dice, ¿y por qué será que cada vez le viene, no? Pensando, puede ser que esté con una gastroparesia, puede ser que esté con alguna infección. ¿La neumonía puede provocar? Sí, puede provocar hipo, porque también puede irritar el diafragma. Entonces, estos pacientes, vean ustedes, como está el absceso ahí cercano, puede hacer eso. Puede haber tos, puede haber vómito. Entonces, además que a esto lo puedes confundir por la proximidad hasta con neumonía. Podría fácilmente confundirlo con neumonía. Entonces hay un compromiso del estado general, pérdida de peso, ¿cuánto de frecuencia cardíaca se aumenta por 1 grado de temperatura? 20. De 10 a 20. O sea, miren ustedes, ¿no? Por eso dicen, mira, está con taquicardia. Claro, si está con fiebre, si vos tenés normalmente 70 de frecuencia cardíaca y tenés 39, seguramente vas a tener 110 de frecuencia cardíaca. Claro, es compensatorio. Entonces, estos pacientes tienen pues, taquicardia por la fiebre, dolor, en este caso en el hipocondrio derecho, puede haber ilio. ¿Por qué va a haber ilio? Inflamatorio, o sea, paraliza la víscera. Puede haber signo de derrame pleural, signo de atelectasia, porque simula. Además, puede pasar también, pero ¿dónde empezó? Por una causa abdominal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Clínicamente no es fácil. Laboratorialmente le pedirá un hemograma, sí, que te va a decir, aumenta la electrosedimentación, leucocitosis. La radiografía es muy importante porque te va a descartar problemas neumónicos, porque lo lógico es que vos también, diagnóstico diferencial debería ser neumonía, absceso hepático, colecistitis, ¿no? Por la proximidad. La tomografía. Pero antes de la tomografía viene la ecografía. La ecografía es lo fundamental. ¿Qué vas a buscar con la ecografía? Líquido en ese espacio. En esos espacios o correderas, que son basureros, ¿no? Entonces, vamos a encontrar con ecografía las colecciones líquidas que la vas a cuantificar incluso.
Ahora, si nosotros pedimos tomografía, es mejor, porque yo siempre he dicho que la tomografía es mejor, pero vamos por lo básico, vamos por lo más sencillo. Siempre ecografía, hemograma, te va a decir leucocitosis, pero ¿sabes de dónde? No. También puede haber leucocitosis en una neumonía, también puede haber leucocitosis en un absceso. ¿Qué te diferencia? La imagen, o sea, la ecografía te va a decir dónde está ese tipo de situación. Por ejemplo, en este caso, este es el vaso del lado izquierdo, hipocondrio izquierdo. Esto no es un absceso propiamente, esto es más bien hemorragia. Miren la diferencia de textura. ¿Ven? Entonces, la ecografía te puede ver esto. La ecografía es fundamental. Actualmente la ecografía sirve también como un método de tratamiento. ¿Por qué? Porque gracias a eso puedes hacer punción. A veces están a 10 centímetros, 7 centímetros de la piel, digamos. Con una ecografía, vos localizás esa expulsión por aguja fina, ya está. Y podés hacer el tratamiento. La tomografía, o sea, miren, si la ecografía nos muestra esta imagen, la tomografía es mucho más contundente. Es mucho más claro, ¿no? Mucho más clara la evidencia de una tomografía. Obviamente. Pero ya les estoy diciendo, o sea, yo también deseara tener la respuesta a todo, decir, pura tomografía, vamos a hacer diagnóstico de todo. No, vamos a ir por lo básico. Ustedes tienen que empezar por lo básico. Y lo básico va a permitirle que ustedes vayan demostrando. Este paciente, por ejemplo, hace una radiografía tóraco-abdominal, cualquiera podría pensar que esto es un neumoperitoneo. Y en realidad hay hasta nivel, miren acá, porque hay acúmulo de líquido y aire. Este es un gran absceso sufrénico. Ya casi hay nivel, y esto de acá es aire, o sea, está como anaerobios, ¿no? El absceso. Entonces la radiografía nos ha servido para eso. Nos da la posibilidad de cagar. Otra radiografía, igual. Esto parecería, si el antecedente fuera una herida, o sea, una úlcera perforada, yo podría pensar en neumo. Yo siempre les digo, por eso, si uno quiere aplazar o quiere tomarle el pelo a alguien, le dice, a ver, ¿qué ves acá? ¿No? Hasta cuando mandamos una orden para estudio, uno debe poner hipótesis diagnóstica para ayudarle al imagenólogo, porque el imagenólogo no está viendo más que la imagen, la clínica es la que ayuda. O sea, por eso son métodos auxiliares. No hagan la inversa, que el imagenólogo te haga el diagnóstico. Entonces, ya no son médicos vos. Ustedes tienen que preocuparse primero de eso, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Obviamente es quirúrgico, por eso lo estamos dando en cirugía de abdomen. Antes, les decía, prácticamente era forzada una laparoscopía. Forzada. Después ya se mejoró con la laparoscopía, que sigue siendo un método quirúrgico, pero no es igual, es cruento. Lo más sencillo, que es un procedimiento quirúrgico, porque la gente dice, casi no lo operaron, no, mira una cosita le hicieron apenas. No es un procedimiento quirúrgico, lo ha hecho un cirujano. Los drenajes percutáneos. ¿Por qué la ventaja que vos para el drenaje percutáneo lo haces con anestesia local? Lo podés hacer en un ambiente no necesariamente en quirófano, lo podés hacer en hemodinamia. Entonces, tiene su ventaja. ¿En qué caso? O sea, el gol estándar, si la pregunta fuera ¿qué es lo ideal para drenaje en un paciente que tiene absceso sufrénico? Drenaje percutáneo. Pero ¿qué pasa si no podés hacer drenaje percutáneo? O sea, ¿por qué motivo debes ir a cirugía? O sea, la cirugía abierta siempre va a ser, digamos, de repente la que te salva las papas. Y cuando ya las papas queman, ahí entra la cirugía, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando hacemos cirugía abierta, porque es un procedimiento quirúrgico, se llaman cirugía mínimamente invasiva, o sea, son procedimientos quirúrgicos, pero mínimamente invasivos. Ya no necesitas hacer una cirugía de 10 centímetros, porque con una punción lo podés hacer, pero es un procedimiento quirúrgico. Antes había un adagio que decía, ¿no? Grande cirujano, grandes incisiones. Se fue cambiando. Se empezó a disminuir los tamaños por hacer incisiones más adecuadas. Y la gente, de verdad les digo, cuando ustedes mismos, ¿verdad? Un paciente, le operaron a su familiar de vesícula y
le dice, mira la pierna que le sacaron, no, wow, un cirujanango. Y la minimizas cuando te muestran piedras chiquititas. La misma cirugía. Es el mismo acto quirúrgico. O sea, de verdad, no tiene nada que ver la piedranga con la piedrita. Y si vale el término, las piedras, los cálculos más pequeños son más peligrosos. Porque puede migrar, ya van a ver cuando hablemos. Te puede provocar cólicos biliares, colecistitis, pancreatitis, colonititis. Muchas cosas te pueden provocar un cálculo pequeño. O sea, mientras más pequeño es más complicado. Entonces, se hace cirugía abierta cuando hay fracaso del drenaje pericutáneo, por ejemplo. Hay una interposición de asas, de repente hay asa de intestino encima del absceso. No lo vas a atravesar porque vas a provocar peritonitis, ¿ves? Y es un fracaso. En cirugía abierta puedes bajar el intestino y drenarlo, pero en punción no podría. Imposibilidad de drenar con guiadores por esta vía, cuando hay relación con una fístula intestinal, o sea, ¿de qué sirve que lo drenes si está con una fístula? Drenar y otra vez se llena, drenar y otra vez se llena. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Abierta, ¿para qué? Para cerrar la fístula, ¿ves? Porque tenés que cerrar la fístula. Afección con una transcavidad de los epiplones o presencia de múltiples abscesos. Si son pequeñas colecciones así como empanal de abeja, ¿no? Tabicadito, no vas a estar drenando en uno y no puedes drenar en el otro. Otra vez, entonces ya otro riesgo. Cuando son así, preferible hacerlo abierto para una vez debridar todo, sacar todo. Entonces, esto es un drenaje percutáneo. Este es un absceso, ahí está, se ha hecho por punción y se le ha colocado un drenaje. Entonces, la solución, el gol estándar, está ahora en drenaje percutáneo. Esta es una imagen de hígado, y aquí por encima del hígado, todo esto es líquido. ¿A cuántos centímetros estamos más o menos de la piel? A 3 centímetros. Entonces, por una imagen ecográfica guiada, lo podés funcionar. No necesitas llegar a funcionar el hígado. Entonces, el tratamiento de elección es el drenaje percutáneo. ¿Qué vas a hacer una vez sacado el drenaje percutáneo? Material cultivo, obviamente, para cultivar qué bacteria es y con qué vas a mejorar el tema. Esto es corto igual, es otro tema. ¿Alguna pregunta sobre eso? Vamos a seguir, y esto es corto igual. Quiste y tumores de mesenterio. Es otro tema raro. ¿Cuántas veces habré operado quiste de mesenterio? Qué sé yo, 3 o 4 veces en toda mi vida. Y la mayoría de las veces ha sido hallazgo intraoperatorio. O sea, es tan difícil hacerlo. Entonces, entramos por otra causa y después nos encontramos con eso. Entonces, el mesenterio consiste en hojas peritoneales que fijan las asas intestinales, o sea, es el delantal prácticamente, eso, el meso. Es el delantal. Nosotros hablamos de que viene a ser el primer guardián de las infecciones. Cuando hay alguna infección, se va a querer proteger. Son tipo 2 hojas. Pero entre ellas puede aparecer quistes, entonces pueden aparecer algún tipo de lesiones tumorales, que la mayoría de ellas son, por suerte, benignas. El problema es el tamaño que pueden adquirir algunos. Son raros, entre 2,5 millones de lesiones, por lo contrario, son los implantes malignos por tumor intraordinario pélvico pueden ser más bien metástasis de otras zonas, eso es diferente, porque lo que queremos hablar es que cuando es primario debería aparecer primero ahí, por eso son raros. Son los secundarios, ya pues la repercusión va a ser otra. Si yo tengo un tumor en colon y hacen una metástasis al meso, o tengo en el hígado con un meso, ya ¿cuál fue el primario? O sea, ¿no? Entonces es importante que uno vaya viendo. ¿El peritoneo qué es? ¿No? Es una cubierta mesotelial que recubre la cavidad. Hemos dicho que el peritoneo en realidad es una membrana dializadora y cubre prácticamente toda la cavidad abdominal y va desde la parte superior hasta la pelvis. Entonces, el epiplo tendría que ser esas proyecciones o repliegues peritoneales, y ahí es lo que se habla del aumento mayor o epiplo mayor, ¿no? Que va desde la curvatura mayor gástrica hacia abajo, o sea, desde lo que está en el estómago así, en la curvatura mayor, eso baja como un delantal.
sea, uno ingresa y es como un delantal, o sea, es como si fuera una faldita, ¿no? Que lo cubre, está bien irrigado. Ahí, de esos tipos de tumores que nacen ahí, nos estamos refiriendo, quistes o tumores de ese tipo de cosas. Entonces, de esta zona de acá, de la curvatura mayor, aquí está, como quien dice, despechado. Esto baja así, fisiológicamente, y cubriría, estaría piel, tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Aponerosis, músculo, peritoneo, y al encontrarlo, lo primero que vemos es el epiplo, ¿no? Eso es lo que... Ese tipo de epiplo puede en algún momento tener este tipo de tumores que estamos viendo. Entonces, estos tumores mesentéricos primarios pueden ser quísticos o sólidos. Cualquiera de ellos, especialmente los quísticos, son benignos, mientras que los segundos pueden ser neoplasias, pero la clínica va a depender mucho de su tamaño. A veces, cuando son de menos de 5 centímetros, hay algo, puedes entrar a operar una apendicitis, una cesárea, cualquier otra cosa y te encontrás con ese, o sea, no repercutía para nada, no daba ninguna sintomatología. Estos pueden ser benignos y malignos, le dijimos los primarios o secundarios. Primarios benigno y maligno ya sabemos, el benigno es un tumor que no tiene potencial maligno, pero el maligno es pues el que se puede diseminar. Puede ser primario cuando se inician ahí mismo y secundario cuando vienen de otra zona. Entre estos tenemos mesotelioma, neurofibroma, sarcoma, ¿ves? Y los tumores secundarios, los que ustedes se imaginen, de donde sea. No es que no me interese hablar de los secundarios, pero yo digo, ya algún paciente que diagnosticamos secundario está jugado. El otro día vino una señora, yo honestamente ahora por la labor selecciono mucho los pacientes, o sea, no es que no quiera atender, me gusta ser responsable, o sea, yo si alguien me llama y lo atiendo, debo estar atento por si no, alguna duda, ¿ves? Entonces, no estoy atendiendo mucho. Y me insistió tanto la señora, porque yo le había operado a su familia, y me dijo, ya, venga a la casa, ¿no? Un día, bueno, ¿de dónde venía la señora? De La Paz. ¿Qué tenía? Una hernia umbilical atacada, ¿ya? Ese era el motivo para que venga de La Paz a que la opere, y ya me parecía raro. Y le hago la anamnesis, 30 kilos había bajado en el transcurso de 2 meses. Le hago una mejor anamnesis y le pido una ecografía. Tenía un cáncer de útero, ¿no? Claro, al bajar de peso, porque ha bajado tanto, 30 kilos, imagínense en 2 meses, como la hernia estaba atacada, era grasa, el piplo que se mete ahí, y baja todo el peso, entonces ya empezó a traccionarlo. Le empezaba a molestar. ¿Le iba a solucionar eso? No. O sea, lamentablemente no. Y no podéis mentir. Tuvimos que ser, no digo duro. Y ella ya después, cuando ya le explicamos, me dice, sí, ya hace 2 años que me dijeron que me opere, pero no quería yo operar. ¿Dónde inició? Útero, cuello uterino. Por eso es lo que hay campaña. Por eso es lo que se hace en las campañas del Papa Nicolau. Para eso, para hacer son estudios de prevención de cáncer in situ. O podés operar en ese caso. Pero en este caso, imagínense, si yo quería ganar unos pesos, lo operaba de la hernia, ¿no? Pero ¿qué iba a pasar a él? Se iba a poner de aquí 1 mes o 2 meses más. Mira, lo operó, estoy al vicerrector, mira, y peor se ha muerto. Entonces vean ustedes cómo uno tiene que cuidarse. Hay que hacer estudios completos. Entonces, en este caso, diagnosticar un secundario, escucha, ya está jugado el paciente. En este caso, esta señora no era un tumor lo que tenía, pero tenía algo mucho más grave adentro, más grande que la hernia. Y ella le estaba magnificando lo de la hernia, como diciendo, si me curo de eso, seguramente me voy a curar de todo. Por último le dije, sí, no opero de la hernia, pero voy a poner bien claro la historia clínica. Ya se aplacó. Yo espero que haya hecho lo que le dijimos. ¿Tiene chance? Sí, hay que hacer radio, que hay que hacer quimioterapia, ¿ves? Para disminuir el tamaño del tumor y ojalá que dé para operarla, para hacerle la histerectomía. Los quistes del epiplo pueden ser linfangioma cavernoso, quiste gaseoso. Esto
¿Hay alguna diferencia semiológica, clínica? No. ¿Cuál es la diferencia? Patología. Para que tenga este diagnóstico ya debe ir al patólogo. O sea, lo saca, una vez operado, mandas a patólogo. No tiene ninguna repercusión ni diferencia. Cuando son pequeños, ya les decía, no dan ningún problema. El problema es que cuando son grandes, van creciendo y lamentablemente van creciendo en personas a veces un poquito más obesas. Si es delgado, una persona delgada, hombre o mujer, rápido te vas a dar cuenta, pues, ¿no? Te das cuenta porque decir, tenés un bulto, ¿no? Si es delgado. Pero si es gordito, no piensas que está aumentando nomás de peso, ¿no? Y entonces, ya ahí vienen síntomas. ¿Qué síntomas podrían dar imagínense este tumor? Claro, puede estar comprimiendo de rato en rato al intestino, puede dar síntomas hasta de suboclusión. O sea, lo empuja, lo aprieta al intestino y el paciente puede vomitar. Se mueve, lo mueve para el otro lado del tumor y desobstruye, ¿no? Porque está haciendo, en este caso, una compresión extrínseca, ¿no? ¿Se acuerdan que las obstrucciones decíamos que son intraluminales, extraluminales e intramurales, ¿no? En este caso podría ser una extra. Entonces, hasta estos tamaños puede llegar. Si son menos de 5 centímetros, pasan inadvertidos. ¿Cómo lo vas a diagnosticar? Igual, con ecografía. Aquí está el intestino, el beso. ¿Esto lo hicimos el diagnóstico antes? No. Entramos porque estaba obstruido. Y son de tratamiento sensible. ¿Por qué? Porque es el meso, nos vamos a hacer una omentectomía, sacar el meso con el tumor. Miren, como en este otro caso. Ha salido con meso, o sea, no se ha sacado nada del intestino porque no tiene relación con el intestino. Es del meso. O sea, hacer una omentectomía, se llama, de sacar y no tendrías problema. El intestino está indemne. Esto puede darle síntomas, sí, cuando estaba antes de operarse seguramente lo podía aplastar un poco al intestino y dar signos de suboclusión. O sea, son síntomas y signos absolutamente inespecíficos. Entonces, en estos casos son grandes. Ya les decía, muchos de ellos. ¿Cómo podríamos hacer el diagnóstico de ecografía? Y obviamente tomografía. Si tiene la ecografía es fundamental a todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces los síntomas son escasos, inexistentes. Muchas veces el tumor, como la mayoría de las veces de los casos que yo les decía, lo hemos pillado en el intraoperatorio. Si son menos de 5 centímetros, también lo puedes sacar. Si entraste a operar por otra cosa y lo pillas, sacarlo, mandar a la patología. El resultado te va a ser tumor benigno de peso, listo. La curaste. ¿Iba a crecer más? Sí, ¿no? Entonces, por lo tanto, muchas veces estos pacientes, les decía, vienen con signos de obstrucción. Yo las veces que he entrado, hemos entrado, a ver, ¿qué le pedimos? En ese momento, si el paciente venía dolorido, distendido, con náuseas, vómitos, ¿qué le pedí? Radiografía simple de abdomen de pie. ¿Qué encontramos? Niveles hidrográficos de hemograma. Entramos y lo operamos, listo. Cuando empezamos a revisar, todo el intestino estaba libre y era el tumor grande del meso. ¿Sí? Mejor para el paciente, ¿sí? Porque era benigno, le haces una omentectomía y se acabó el problema. Las masas cuando son muy grandes pueden ser quísticas, en estos casos igualito. Si son benignos, con el tratamiento quirúrgico lo has curado prácticamente. No tiene ningún problema. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Obviamente con imágenes, en este caso ecografía o tomografía. Cualquiera de las dos. La radiografía ya les dije. ¿Por qué pedimos en ese momento? Porque estábamos pensando en obstrucción. Si yo no pienso, ¿se puede hacer un hallazgo casual? Claro. En otros lados, así como les decía el Papa Nicolau, hay personas que una vez al año se hacen sistemáticamente estudios completos. Endoscopía, ecografía, colonoscopía, a determinada edad. Claro, ahí puedes identificar tumores de 5 centímetros, más o menos pequeños, que son curables. Si vos haces, o sea, ahí entra lo que significa la prevención. Entonces, la ecografía y la tomografía son lo ideal en estos casos, especialmente cuando son pequeños. Miren la tomografía, la calidad que nos da. La tomografía es mucho más rápida. Y aquí se está viendo, miren cómo los intestinos están, como quien dice, empujados hacia el otro lado.
y tienen signo igual, o sea, como si estuviera acumulándose líquido. ¿Por qué? Porque le puede estar comprimiendo. ¿Ve? Entonces este paciente seguramente se ha estado quejando de dispepsia. ¿Sabe qué? Como me insistiendo, no me quiere bien. ¿Le haces endoscopía? No hay nada. ¿Porque lo vas a poder ver por endoscopía? No, porque la endoscopía mira la parte interna normal del intestino. ¿No? Entonces la tomografía viene a ser un método ideal. Entonces la tomografía son el método ideal. Esto es hígado por si acaso, pero aquí estamos viendo otro tumor, ¿no? De meso, y aquí estamos viendo metástasis. Este ha podido ser secundario a un tumor hepático. En una radiografía simple de abdomen, miren, este paciente, todo esto que se ve acá, porque se lo ve, era flaco el paciente, petacudo, y todas las vísceras están prácticamente empujadas. Miren, todo esto era el tumor. Y aquí están viendo donde hay un poquito de negrito, eso es los gases que están en el intestino. Toda esto era la masa entonces. Entonces no es muy, la ecografía, la radiografía te sirve, sí, pero no es ideal. ¿Qué es más ideal? Esto. La ecografía y la tomografía. Porque te muestran la dimensión, te pueden medir el tamaño. Yo en esta otra puedo saber, no, yo estoy imaginando, menos mal como dice imagenología, ¿no? Me estoy imaginando, no puedo dimensionar como es la ecografía o la tomografía. Entonces la ecografía, miren, esto es tomografía, pero la ecografía te ayuda, pero no es de la misma calidad. Aquí se está demostrando que está aceptado, entonces igual, el mejor método obviamente inicial es una buena ecografía y luego recién viene la tomografía y podéis encontrar esto. Era aceptado, por lo tanto eso es lo que está. Entonces en conclusión, el tratamiento, el diagnóstico no es fácil, pero se hace ecográficamente y tomográficamente, y el tratamiento es quirúrgico. La mayoría de ellos son benignos, hacen efecto de masa, nada, no provocan otro. Entonces los síntomas te dan, más bien muchas veces vienen a ser síntomas propios de otro tipo de patologías, que en este caso son obstrucciones, digamos, nada. ¿Pregunta? Vale. Ahora viene la parte bonita. Los tres parciales, o sea, la forma de clarificación es 35 puntos que son de teoría, o sea, los parciales, 35 puntos. 35 puntos la práctica, ya les he dicho, muchos apruebas con práctica, y 30 puntos el examen final. Son tres parciales, entonces da lo mismo si ustedes quieren decir que cada uno de los exámenes vale 11.5, que lo dividan después entre tres, ¿no? Pero ya tienen una nota ahora, ¿no? Entonces no es que no, si lo sumamos pues se van a hacer 105, ¿no? Entonces dividido entre tres, ¿no? Cecia, Miriam, Francieta, Jamie Robles.